El gobierno azteca era una monarquía centralizada y teocrática, lo que significa que estaba liderado por un monarca absoluto que también tenía un fuerte poder religioso. El sistema de gobierno se basaba en la figura del Tlatoani, que era el emperador de Tenochtitlán y el líder supremo del imperio azteca. Este cargo, aunque no hereditario, era uno de los más prestigiosos, ya que el Tlatoani no solo tenía autoridad política y militar, sino también espiritual. El Tlatoani, líder supremo. El Tlatoani era la figura central del gobierno azteca. Su poder era absoluto, y se consideraba un intermediario entre los dioses y los humanos. Los aztecas creían que el Tlatoani tenía el deber divino de gobernar y mantener el orden cósmico, lo cual era esencial para la prosperidad de la ciudad y el bienestar del pueblo. Aunque su posición no era hereditaria, el Tlatoani era elegido entre los nobles de la clase dirigente, un proceso que implicaba la consulta con los más altos sacerdotes y líderes guerreros. Su mandato duraba toda su vida, y su papel incluía decisiones de gran importancia, como la declaración de guerra, la supervisión de los sacrificios religiosos y el establecimiento de alianzas con otros pueblos. Consejo de Nobles, la asesoría del Tlatoani. Aunque el Tlatoani ostentaba el poder absoluto, su gobierno no era completamente autoritario. Contaba con un consejo de nobles, conocidos como los Pipiltin, quienes le asesoraban en cuestiones políticas, económicas y religiosas. Este consejo estaba compuesto por los principales líderes de la sociedad azteca, incluidos los jefes militares, los sacerdotes y los principales funcionarios. Los nobles no solo ayudaban a tomar decisiones clave, sino que también administraban las tierras, los tributos y las provincias sometidas al imperio azteca. División del imperio, provincias y tributos. El imperio azteca estaba dividido en provincias o altepetl, que eran unidades territoriales gobernadas por un líder local. Aunque estos gobernadores eran en su mayoría sometidos al Tlatoani, algunas provincias gozaban de una relativa autonomía. Sin embargo, todas estaban obligadas a pagar tributos a Tenochtitlán, que podían ser en forma de productos agrícolas, materiales preciosos o prisioneros de guerra para los sacrificios rituales. Los tributos eran una parte vital de la economía azteca y servían para mantener a la élite gobernante y financiar las grandes obras públicas y militares. El papel de los sacerdotes, la influencia religiosa en el gobierno. El gobierno azteca también tenía un fuerte componente religioso. Los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la toma de decisiones del gobierno, ya que se encargaban de interpretar la voluntad de los dioses. El consejo sacerdotal ayudaba al Tlatoani a realizar rituales religiosos y sacrificios, que eran vistos como imprescindibles para mantener el equilibrio cósmico y la prosperidad del imperio. Además, los sacerdotes tenían gran poder en la vida cotidiana, ya que supervisaban los templos y educaban a la élite sobre la religión y la moralidad. La justicia y el orden público. El sistema judicial azteca también estaba muy organizado. Los aztecas tenían leyes y tribunales que se encargaban de resolver disputas y castigar crímenes. La pena capital, que incluía sacrificios rituales, se usaba en casos graves, especialmente si alguien infringía las leyes religiosas o desobedecía al Tlatoani. Sin embargo, también existían castigos más leves, como el trabajo forzado o el destierro, que se aplicaban a los infractores. El ejército azteca, poder militar al servicio del gobierno. El ejército jugaba un papel crucial en el gobierno azteca. El Tlatoani tenía la responsabilidad de mantener el poder militar para expandir y proteger el imperio. A través de sus generales y líderes guerreros, el Tlatoani organizaba campañas militares para conquistar nuevos territorios y asegurar los tributos de otras regiones. Los aztecas tenían un ejército altamente disciplinado, donde los guerreros más valientes y exitosos podían ascender a la nobleza, unificando aún más el sistema de gobierno.